Muy bien, chicos, comenzamos entonces. Te estaba comentando, pues, la ley cero de la termodinámica. Habíamos planteado el experimento que me permite justamente encontrar ese resultado. ¿Cuál es la idea? La idea es, utilizando ese resultado, definir temperatura. Y ya te lo había estado adelantando. Recuerda cuando te dije, si te pongo un termómetro en la boca y yo luego miro la temperatura del termómetro, esa temperatura también será la temperatura de tu cuerpo. Será tu temperatura corporal. Exactamente eso es lo que voy a colocar a continuación. Entonces, veamos eso. No te preocupes que ya le tomé foto a eso, no hay problema. Y continuamos. Muy bien. Con esto entonces, vamos a definir lo que es temperatura. ¿Sí? Y te va a sonar raro a primera vista, pero no te preocupes que no es tan difícil de entender. A ver, ponemos por aquí. Lo siguiente. Decimos entonces esto. La ley cero permite definir la temperatura de la siguiente manera. Como aquella propiedad de los cuerpos aquella propiedad de los cuerpos que se iguala cuando esos alcanzan el equilibrio térmico. Listo. Puedo comentarte algo más también. Aunque es bien conocido. La unidad. Decimos su unidad en el sistema internacional es el Kelvin. Entonces, recapitulando un poco lo que acabo de comentar, regresemos al ejemplo del termómetro. Cuando yo te puse el termómetro en la boca y dejé esperar un cierto tiempo, dejé transcurrir un cierto tiempo, eso era básicamente para que el termómetro
llegar a alcanzar el equilibrio térmico con tu cuerpo. O sea, en ese momento existe una propiedad que tiene el mismo valor tanto para tu cuerpo como para el termómetro. Y esa propiedad se llama temperatura. Por lo tanto, te decía, si yo leo en el termómetro 37 grados Celsius, significa que tu cuerpo también se encuentra a la misma temperatura, porque ese termómetro ya ha sido calibrado. El famoso cuerpo C, ¿sí?, que vimos en la ley cero de la termodinámica, ese cuerpo C ya no lo utilizo. Bastaría directamente con dos cuerpos. Y eso me permite responder a una pregunta de uno de sus compañeros. Profe, ¿siempre se requiere un tercer cuerpo para poder establecer el equilibrio entre cuerpos? No. Una vez que tú calibras ese tercer cuerpo, basta entonces que tú tengas dos cuerpos y que esos cuerpos tengan la misma temperatura para poder afirmar que esos cuerpos se encuentren en equilibrio. Dicho en una frase compacta, dos cuerpos están en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. Entonces, fíjate cómo ha cambiado esto. En la ley cero, ¿cómo yo verificaba que los cuerpos se encontraban en equilibrio? Simple, porque no observaba transferencia de energía entre dichos cuerpos. Pero ahora cambio la cosa y digo, hay una manera más simple de verificar el equilibrio térmico de dos cuerpos. Simplemente observando que sus temperaturas son iguales. Y esa es la conclusión a toda esta discusión de la ley cero y definición de temperatura. Ojo, nota que en física trabajamos con la temperatura expresada en Kelvin. Si bien es cierto, en química trabajas también con grados Celsius, con grados Fahrenheit, con Rankine, ¿ya? En física trabajamos principalmente con esto. Esta es la unidad oficial. Voy a sobreentender que tú ya sabes cómo pasar de grados Celsius a Kelvin. ¿Cuál es el factor de conversión, chicos? ¿Cómo paso de grados Celsius a Kelvin? Vamos. Muy bien, Jesser. Más 273. De frente. Eso yo lo doy por hecho, porque tú ya lo conoces. Muy bien. Respondamos entonces a la pregunta 1 de tu práctica dirigida, que dice lo siguiente. Indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. La ley cero fue enunciada antes que la primera y segunda ley de la termodinámica. No, por eso es que se le llama ley cero, porque fue enunciada posteriormente a la primera y a la segunda. Por eso es que la ley cero también se le conoce como ley tardía. ¿De acuerdo? Primera proposición, falsa. 2. La ley cero no tiene aplicación práctica. Su uso es solo formal. No. Te acabo de colocar un ejemplo en donde aplico la ley cero. Yo puedo garantizarte que un termómetro funciona porque sé que funciona la ley cero de la termodinámica. O sea, cuando yo te pongo el termómetro y mido la temperatura del termómetro, yo puedo estar seguro que la temperatura del termómetro es exactamente la temperatura de tu cuerpo en virtud a lo que hemos discutido en la ley cero de la termodinámica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la segunda proposición es falsa. Punto, no te olvides. 3. El uso de los termómetros para medir la temperatura se basa en la ley cero. Verdadero. Te lo acabo de comentar. Problema 1, la clave es la D. Muy bien. Te estaba comentando hace rato que íbamos a ver, luego de plantear la ley cero, el estudio de algunos fenómenos
Fenómenos relacionados con la temperatura. Existen diferentes fenómenos. Uno de ellos, por ejemplo, es el que vamos a comentar a continuación, y es el fenómeno de la expansión térmica. Entonces, punto número 2, empecemos analizando, empecemos estudiando el fenómeno de la expansión térmica. Y eso es lo que quiero discutir con todo detalle hasta el final de la clase el día de hoy. Expansión térmica. Expansión térmica. ¿En qué consiste este fenómeno de la expansión térmica? En lo siguiente. Te lo escribo por aquí. Te lo escribo por aquí. Primero, podemos decir lo siguiente. A ver, antes de continuar, una pregunta bastante interesante. ¿Un cuerpo por sí solo siempre va a estar a una misma temperatura? Y la respuesta es sí. Profe, ¿por qué sí? Si bien es cierto, todavía no hemos hecho transferencia de calor, ¿ya? La única manera para que el cuerpo cambie su temperatura es que intercambie energía con el exterior. El exterior puede ser otro cuerpo. El exterior puede ser el medio ambiente que lo rodea. ¿De acuerdo? Entonces, si el cuerpo está completamente aislado, el cuerpo mantendrá esa temperatura por siempre. Si no lo está, si está en contacto con el aire, si está en contacto con el medio ambiente, el cuerpo necesariamente va a cambiar su temperatura. Mayores detalles la próxima clase. Sí, la próxima clase, cuando hablemos de calor. Muy bien, continuemos aquí. Expansión térmica. Podemos decir lo siguiente. La expansión térmica es aquel fenómeno físico con todo lo que eso implica, fenómeno físico que consiste en el cambio en las dimensiones geométricas de un cuerpo debido a un aumento de temperatura. Debido a un aumento de temperatura. Chicos, un detalle que quiero comentarles. Como puedes apreciar, he colocado como título expansión térmica. No he puesto dilatación térmica. El término dilatar da lugar a dos posibilidades: que el cuerpo se expanda o que el cuerpo se contraiga. Nosotros en particular solo estudiaremos
los fenómenos que involucran la expansión. No vamos a analizar los fenómenos que involucren la compresión. Es por eso que le he llamado expansión térmica. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo es esto? Muy bien, muchachos. Ustedes pueden haber observado, por ejemplo, ¿sí?, en las veredas que tenemos fuera de casa, habrán observado que cada cierto tramo hay un espacio vacío. O sea, cada cierto tramo de la vereda se deja un espacio vacío. Usualmente, ese espacio vacío es rellenado con tecnopor. Profe, ¿y para qué hacen eso? La respuesta es, porque en el verano, el concreto, del cual está hecho las veredas, el concreto tiende a dilatarse. Tiende a dilatarse. Y cuando se dilata y no hay espacio vacío, entonces esa vereda se quiebra, se rompe, básicamente por el fenómeno de la expansión térmica. Otro ejemplo. No sé si alguna vez has visto el techado de una casa de cerca. Cuando te echan una casa, lo que luego te piden, y eso parece contradictorio, ¿ya? Lo que te dicen es, échale agua al techo, moja el techo durante toda una semana. Pero, ¿no te ha parecido raro? Supuestamente tú quieres que el techo seque para empezar a tarrajear, pintar. Y sin embargo te dicen, moja el techo. ¿Qué pasa si no mojas el techo? ¿Qué pasa si no haces caso? Te leo. ¿Qué ocurre? Correcto, Yeser. Aparece en grieta. El techo se raja. Ah, ¿pero por qué? Te lo acabo de explicar. Te lo acabo de explicar. Cuando un cuerpo incrementa su temperatura, ¿ya? Cuando un cuerpo incrementa su temperatura, se expande. Se expande. Entonces, ¿para qué echas agua al techo? ¿Para qué mojas el techo continuamente? Para que la temperatura del techo, ¿sí?, es para que no aumente tanto, exactamente. El agua es para mantener el techo a una cierta temperatura. Porque si el techo se calienta, por efecto del sol, se rompe, se quiebra. Y es un efecto que tú no quieres obtener, pues. O sea, el fenómeno de la expansión térmica es un fenómeno tremendamente importante. Las personas, por ejemplo, que utilizan el tren eléctrico, incluyéndome. Si uno es observador, habrá notado que cada cierto tramo de la riel del tren tiene un espacio vacío. Ese espacio vacío hasta nombre técnico tiene. Se le llama junta de expansión. Es un espacio vacío que se deja por seguridad. ¿Seguridad para qué? Porque ya se sabe, es un fenómeno conocido, que en verano la riel metálica se expande. Si tú no dejas ese espacio vacío, entonces, ¿qué va a ocurrir? Como la riel está encasillada, ¿qué va a ocurrir con la riel? Va a formar baches. Y a la velocidad que va el tren eléctrico, eso puede ser fatal. O sea, es tremendamente importante manejar estas ideas, manejar este concepto. Ahora, pero la expansión térmica va a depender de ciertas características del cuerpo. Por ejemplo, imagínate que esta regla fuera una regla de metal. Si es una regla de metal, entonces esta regla se va a dilatar a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Sin embargo, observarás que la regla se dilata mucho más en el largo, en una sola dimensión.
Se dice entonces que esta regla experimenta la expansión lineal. La pizarra metálica también se dilata a lo largo, a lo alto y a lo ancho. Sin embargo, se observa de que existe mayor dilatación solo en dos dimensiones, a lo largo y a lo alto. La pizarra experimentaría una expansión superficial, ya no como la regla, expansión lineal. La pizarra experimenta una dilatación superficial. Si esta mota de aquí fuera metálica y yo le incremento la temperatura otra vez, esto se incrementaría su longitud en el alto, en el ancho y en el largo. Pero en este caso, en esta situación, este cuerpo sí experimentaría una dilatación en las tres dimensiones. Por lo tanto, este cuerpo experimentaría una expansión volumétrica. Lo que quiero comentarte con detalle el día de hoy es la expansión lineal. La expansión en una sola dimensión. Muy bien, chicos. Veamos entonces. Hablemos de la expansión lineal. ¿Ya? Expansión lineal. Vamos, muchachos, que tenemos todavía 35 minutos por delante. Así que fácilmente podemos hablar con detalle de este fenómeno. Expansión lineal. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, aquí una barra metálica de longitud L. De longitud L0, vamos a poner. L0. A una temperatura T sub 0. Por ejemplo, a la temperatura de 20 grados Celsius, temperatura ambiental. A continuación, le incrementamos la temperatura a ese cuerpo. Ya veremos cómo podemos lograr eso. Así es. Joseph, publica tu conclusión en público, por favor. Públicalo. Es un muy buen resumen. Es un muy buen resumen. Públicalo, por favor. Perfecto. Ahí tienen el resumen. Muy bien, Joseph. Entonces, incrementamos la temperatura. ¿Qué es lo que se observa? Voy a exagerar un poquito. Lo que se observa es que este cuerpo se dilata en dos direcciones. Profe, ¿no dijo que en una? Aguanta. Hay un pequeño matiz. Quiero que observes esto. Profe, no entendí. Lo que quiero que entiendas con este dibujo es que cuando este cuerpo se dilata tanto a la izquierda como a la derecha. Eso es lo que quiero que entiendas. Supongamos que este cuerpo se ha dilatado en una cantidad delta de L. De la simetría del dibujo, yo podría decir que por este lado se ha dilatado delta de L medios. Delta de L medios. Y por aquí se ha dilatado también delta de L medios. O sea, el cuerpo en total se ha dilatado delta de L. En total, delta de L. Pero cada pedacito sería delta de L medios.
¿Saben por qué les comento esto? Porque vas a encontrar en un montón de dibujos cosas como esta, mira. L0, LF, esto es lo que vas a encontrar. Pero chicos, ¿no les parece raro este dibujo? ¿Qué tiene de diferente este dibujo que tú vas a encontrar con este dibujo que yo te acabo de poner en la pizarra? Búscale la diferencia. Te leo. ¿Qué diferencia observas? Aparte del color. ¿Tiene sentido? ¿Tú creerías que esta barra se dilate solo en un sentido? Es absurdo, ¿sí o no? No tiene sentido, porque eso significaría que la barra tiene una dirección preferencial, cosa que no tendría por qué tenerlo. En cambio, es mucho más común esto. Y esto es lo que ocurre en la realidad. Eso es lo que ocurre, no esto. Profe, ¿por qué lo ponen así en los libros? Simplemente para que la geometría sea más fácil. Porque de aquí se nota que delta de L es LF menos L0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se nota clarito, sí o no? En cambio, ahí no es tan evidente. Si yo le llamo a la longitud de la barra al final LF, es evidente entonces que de la figura, puedo decir lo siguiente, de la figura. De la figura planteo que delta de L es igual a LF menos L0. ¿Estamos de acuerdo? Se nota, ¿no? ¿Y quién es delta de L? Tú le vas a dar el siguiente nombre. Yo sé que a esto le podría llamar cambio de longitud, variación de la longitud. Pero recuerda, solo estamos analizando la expansión térmica. Por lo tanto, a este delta L vamos a darle un nombre especial. Vamos a llamarle incremento en la longitud. Entonces ponemos acá en un recuadro y le llamamos incremento en la longitud. Ya está. Incremento en la longitud. Entonces, esa ecuación yo la obtengo de la geometría de la figura. ¿Sí? De la geometría de la figura. Sin embargo, podemos obtener otra ecuación más si hacemos mentalmente algunos experimentos. Y planteamos lo siguiente. Decimos, experimentalmente, se tiene que muy bien. Algunos resultados experimentales. Primero,
se encuentra que el incremento en la longitud es directamente proporcional a la longitud del cuerpo. A ver, ¿cómo es eso? Aritmética elemental. Significa que si yo tengo una regla metálica de 1 metro y su cambio en la longitud es 1 centímetro, si yo tuviera una regla de 2 metros, el incremento en la longitud sería de 2 centímetros. Duplico la longitud inicial de la regla, el incremento en la longitud también se duplica. Triplico la longitud inicial de la regla, el incremento en la longitud también se triplica. 2. También encontramos que el incremento en la longitud es directamente proporcional al incremento en la temperatura. La misma historia. Yo duplico el incremento en la temperatura, entonces el incremento en la longitud también se duplica. Yo triplico el incremento en la temperatura, entonces el incremento en la longitud también se triplica. De estos dos, es evidente lo siguiente. La aritmética no miente. Dice, entonces, que el incremento en la longitud dividido entre la longitud inicial y eso multiplicado por el incremento en la temperatura, esto es una constante. Esa es una constante. Y resulta que los experimentos demuestran que esa constante es una característica del material. Si esta regla fuera de plomo, esa constante tendría un valor. Pero si esta regla fuera de cobre, esa constante tendría otro valor. Esa constante depende del material del cual está hecho la barra. Y eso lo escribo por aquí. Depende del material. Cada material tiene un valor diferente de esa constante. Y esa constante, ya, me preguntan, profe, ¿por qué esto es cierto? ¿Por qué esto es cierto? Y observa que dice el encabezado. El experimento me demuestra esa situación. ¿De acuerdo? O sea, si tú me preguntas, ¿pero por qué? La respuesta es, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Es simplemente un resultado experimental. A ver, esta pregunta también es muy buena. Profe, ¿a qué se debe que el cuerpo se expande en una dimensión o en 2 dimensiones o en 3 dimensiones? A ver. Yo no he dicho que el cuerpo solo se expanda en una dirección. Lo que yo he dicho es que, por ejemplo, para esta regla, la expansión en esta dimensión es mucho mayor que la expansión en estas otras 2 dimensiones. O sea, esta regla se dilata en las 3 dimensiones. Pero te voy a exagerar la cosa. Si, por ejemplo, aquí, en esta dimensión, la regla se dilata 5 centímetros, 5 centímetros, en esta dirección, el ancho, la regla se dilatará 1 milímetro, medio milímetro. En esta dirección, la regla se dilatará 0,8 milímetros. Entonces, compara 50 milímetros contra 0,8 milímetros, 1 milímetro. Para efectos prácticos, esta dilatación es despreciable.
tú consideras que no ha cambiado, aunque en realidad sí lo haya hecho. Despreciable le decimos, ¿sí? Despreciable. O sea, todo cuerpo siempre se dilata en las 3 dimensiones, siempre. Pero ¿por qué consideramos expansión lineal? Porque la expansión en las otras 2 dimensiones es despreciable en comparación con la dilatación en esta dimensión, en esta dirección. ¿De acuerdo? Eso fue lo que dije. Muy bien. Y entonces encontramos la ecuación. De aquí planteamos de que el incremento en la longitud, ¿sabes cómo le voy a llamar a esta constante? Voy a llamarle alfa. Alfa por L0 por delta T. Esa es la ecuación que se encuentra. La ecuación que me permite calcular el incremento en la longitud. Nota, esta ecuación es empírica. Es decir, sabemos que es correcta porque los experimentos me dicen que así es. Profe, ¿y se puede demostrar? No. No se puede demostrar. Esa ecuación está en la misma categoría de la fuerza de rozamiento cinético. ¿Se puede demostrar? No. Es experimental. No sabemos cómo demostrarla. Es como la ley de Hooke. ¿Podemos demostrarla? No, no podemos demostrarla. Sabemos que es cierta, porque el experimento me dice que es así. Pero nadie hasta el momento ha podido demostrarlo. Ley de Hooke. Es bien complicado. Esta sobre todo es horrible, ni siquiera intentarlo, porque depende de muchos factores. Es una suerte para nosotros que incluso esta ecuación, que depende de múltiples factores, al final tenga una forma tan sencilla. En esa misma categoría es esta ecuación. Nadie sabe cómo demostrarla. Sin embargo, sabemos que es cierta, pues. De repente tú vas a ser la persona que va a demostrar esta ecuación. Tal vez. A ver. Profe, ¿existen leyes que eran así, que han sido demostradas de otra forma? Sí, sí. Nota que yo no he dicho que nunca lo vamos a demostrar. Yo no he dicho eso. Yo he dicho, hasta el momento nadie ha podido demostrar esta ecuación. De repente, más adelante, conociendo leyes más fundamentales, conociendo más física, en algún momento podamos demostrar esto. No, ni siquiera me he atrevido, Gianmarco. Apenas vi de qué factores depende, me desanimé completamente. No hay manera. No hay manera. Involucra muchos fenómenos difíciles de modelar. Olvídate. Si me digo, amén, eso es así y se acabó. Y lo utilizo. ¿Sí? No hay otra. No hay otra. Pero ya tienes un trabajito. Ya tienes un trabajito ya. Ah, vas a demostrarlo. Ya va acá, pero primero ingresa. ¿Sí? Todo por partes. Ok. Formulita. Formulita. ¿Quién es alfa? Le pongo el nombre por aquí. Se llama coeficiente de dilatación lineal. Y como te había adelantado, este coeficiente de dilatación lineal depende del material. Ya está.
Listo. Esa es la primera ecuación. Esas son ecuaciones básicas para nosotros. Ahora, aunque parezca mentira, se puede encontrar una gráfica experimental de esto. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Lo que voy a hacer aquí, y con eso ya quiero terminar la parte teórica, es, vamos a construir la gráfica de cómo varía la longitud con la temperatura. Y el experimento me dice lo siguiente. Primero, efectuamos nuestro experimento desde la temperatura de 20 grados Celsius. 20 grados Celsius. Esa temperatura es prácticamente estándar. A 20 grados Celsius, tú vas a medir la longitud inicial. O sea, ¿quién es L0? Ya, longitud inicial, perfecto. Pero ¿a qué temperatura voy a medir esa longitud inicial? Respuesta, a esta temperatura, 20 grados Celsius. A continuación, mido la temperatura, perdón, la longitud a otra temperatura. Digamos a una temperatura T final. Y por supuesto, a esa temperatura T final, el cuerpo tendrá una longitud L final. Mire esta gráfica. Aumenta la temperatura, aumenta la longitud. Pero siempre que tengas una recta, va a ser muy útil calcular la pendiente. Observa aquí. En este triángulo rectángulo, voy a medir el incremento en la longitud. Cateto opuesto, si quieres verlo. El incremento en la temperatura. Cateto adyacente. Y entonces, yo digo esto. La pendiente La pendiente de esta recta sería delta de L sobre delta de T. Claro, la pendiente es variación de abscisa, perdón, de ordenadas primero, entre variación de abscisas. Pero eso aquí es igual. Ah, mira acá. Esto que está aquí, ¿no es lo que está arriba? Claro, delta de L entre delta de T sería alfa por L0. Quiere decir que la pendiente de esta recta me da el producto del coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial. Y termino esta parte teórica de la siguiente forma. No olvides que este cambio en la longitud es la longitud final menos la longitud inicial. ¿Qué te parece si despejamos de aquí a qué es igual a longitud final? ¿Ya lo tienes? Entonces, la longitud final, ¿a qué es igual? Esto pasa a la sumar y factoriza L0. ¿Ya está? ¿A qué sería igual? Longitud inicial
por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por el cambio en la temperatura. Listo, ya tengo entonces la ecuación para calcular la longitud final. Y estas son las dos ecuaciones básicas, chicos. Ecuación para calcular el incremento en la longitud, acá, el incremento en la longitud y ecuación para calcular la longitud final. Ya tenemos esta primera parte. Ah, ya, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Chicos, me preguntan por interno lo siguiente. ¿Es cierto que el coeficiente de dilatación lineal puede ser negativo? Sí. Pero eso es algo que nosotros no vamos a analizar. Recuerda, estamos en expansión lineal o en expansión térmica. Pero, ¿qué significaría? Mira acá. Aprovechemos esta ecuación. Supongamos que a mí se me ocurre analizar materiales con alfas negativos. Uno menos, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que la longitud final sería menor que la longitud inicial? Quiere decir que aquellos materiales que poseen coeficientes de dilatación lineal negativos, cuando tú les aumentas la temperatura, estos cuerpos, en vez de dilatarse, se contraen. ¿Existen materiales que tengan ese comportamiento? Un montón. Solamente te voy a mencionar uno bien famoso. ¿Ya? Uno bien famoso. Te voy a mencionar un material que tiene coeficiente de dilatación lineal negativo. Es decir, que ese material, en vez de dilatarse, se contrae. Estoy hablando del famoso grafito. ¿No te ubicas? La mina de tu lápiz. La mina de tu portamina. Eso es grafito. Es carbono al final de cuentas. Ese grafito, cuando tú le aumentas la temperatura, ese grafito, en vez de dilatarse, se contrae. Pero esos casos a nosotros no nos interesa. No nos interesa el caso especial, sino la generalidad. Lo que más ocurre, ¿qué es esto? Otra pregunta, me dicen, profe, ¿hay un límite en el que el cuerpo no se puede dilatar más? Es una muy buena pregunta, pero tiene un pequeño matiz. En principio, si esta regla fuera de metal, no habría ninguna restricción. Yo voy incrementando la temperatura de este cuerpo, el cuerpo se va dilatando cada vez más. Sigo incrementando la temperatura del cuerpo, el cuerpo va a incrementarse más. Pero no sé si te das cuenta que hay un problema. ¿Tú le puedes aumentar la temperatura a un metal indefinidamente? Por ejemplo, si esta regla fuera de acero, ¿tú le podrías aumentar la temperatura en 1.000.000 de grados Celsius? No, ¿sí o no? Porque primero se fundiría, ¿verdad? Entonces, hay un límite de temperaturas para las cuales el cuerpo ya no se dilata más. En principio no. Todo está limitado por la temperatura de fusión del cuerpo. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta a esa pregunta. Chicos, para culminar, veamos un par de problemitas, ¿sí? Veamos un par de problemitas. Vamos. Ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Dice, se tiene una varilla de aluminio, alfa, coeficiente de dilatación lineal, igual a 24 por 10 a la menos 6
inversa de grado Celsius, o grado Celsius a la -1, que es lo mismo, la cual sufre un incremento de temperatura de 80 grados Celsius, sin cambiar de fase. Preguntan, ¿qué incremento porcentual de longitud sufre dicha varilla? Incremento porcentual. A ver, esa parte requiere, ¿sí? Requiere mayor análisis. Yo sé lo que es incremento. Incremento en la longitud. Pero acá dice incremento porcentual. Yo me acuerdo que todo porcentaje es con respecto al 100%. Y el 100% sería la longitud inicial. Ah, ya, por ahí va la cosa. Veamos. El incremento en la longitud es el coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por el incremento en la temperatura. Entonces, incremento porcentual. Esto es alfa 24 por 10 a la -6. Por la longitud inicial, por el incremento en la temperatura, 80 grados Celsius. Ya está. De aquí, lo que me están pidiendo es esto. Incremento en la longitud respecto al 100%. Incremento relativo. Pero me dicen porcentual, o sea, por 100%. Esto que está aquí, chicos, es el incremento porcentual en la longitud. Apréndete el nombre, incremento porcentual de la longitud. Sería entonces esto por esto y por 100%. ¿Listo? ¿Qué porcentaje sale esto? Calculadora, por favor. Cero coma 19,2. ¿Verdad? En porcentaje. 0,192%. Incremento porcentual en la longitud, 0,19. ¿Sí? Ya está. Muy bien. 0,192, ¿verdad? Ya está. Muy bien, chicos. Me ganó el tiempo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna duda hasta acá? Ya para dar por finalizada la clase el día de hoy. Continuamos con esto el día viernes. No sé si tienes alguna pregunta. Vamos, te leo, te leo. ¿Ninguna? Muy bien. A ver, ¿por qué no tomamos el coeficiente de dilatación en 0 grados Celsius? No, 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 no. No. A ver, un detalle. Cuando yo digo que tomas la longitud inicial, el coeficiente no, la longitud inicial a 20 grados Celsius,
Es porque 20 grados Celsius es la temperatura ambiente. Es como ahorita. Bueno, ha salido el sol, ¿no? 20 grados Celsius, 25 grados Celsius. ¿Para qué vas a definir tu longitud inicial a 0 grados Celsius si tu ambiente no está a 0 grados Celsius? O sea, yo encuentro en la calle una barra metálica, le mido la longitud y esa es la longitud inicial a la temperatura de 20 grados Celsius. ¿De acuerdo? A ver, me preguntan también, ¿no se ha encontrado un material que no sufra cambio de longitud? O sea, me estás preguntando, ¿existirá algún material que no se dilate, que no se contraiga? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Nota otro detalle. Nota otro detalle. Nota que hasta el momento no hemos explicado y por qué cuando tú le incrementas la temperatura, el cuerpo se dilata. O sea, ¿qué pasa en el interior del material? Ni idea. Ni idea. ¿Por qué? Porque intentar explicar eso pasaría primero por saber de qué está formado el material. Y ese no es nuestro enfoque en este momento. ¿De acuerdo? Estamos simplemente planteando resultados experimentales y planteamos fórmulas empíricas como esta. No es de nuestro interés ver qué y por qué se dilata, por qué la longitud se incrementa, qué pasa con los átomos, se mueven más, o sea, qué es lo que ocurre microscópicamente. Ni idea. No es algo que nos interese en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, respuesta rápida, no hemos encontrado un material que no se dilate, que no se contrae. Listo, muchachos, si no hay ninguna pregunta más, nos estamos viendo el día viernes. Cuídense bastante, chicos, nos vemos. Chao.